es la biotecnología. Más allá de las semillas con Celvitec. Bueno, pues aquí estamos una semana más en la sede de la Fundación Celvitec y de Grupo Beyond Seeds en la Universidad de Almería, en el edificio científico del PITA. Y hoy vamos a hablar, nos vamos a meter en un laboratorio donde están haciendo un trabajo espectacular, speed breeding le llaman, es el trabajo genético acelerado, obtener resultados lo más rápido posible, y están mezclando células de un determinado vegetal, en este caso el calabacín, masculinas y femeninas, para intentar llegar a conclusiones. ¿Qué conclusiones? Hombre, no creo que sea el que se pueda trabajar en que solo uno de los dos sexos, en este caso de la planta, sea válido. ¿Os imagináis eso llevado al género humano? Tranquilos, no tiene nada que ver con el género humano. Pero en vegetales se está trabajando biotecnológicamente en ese tipo de investigaciones. Y lo están haciendo aquí, en Almería, en la Fundación Celvitec y en Grupo Beyond Seeds. He dicho que voy al laboratorio, ¿verdad? Pues venga, acompañadme. Pues aquí estamos, como decíamos, en el laboratorio, y hemos venido a buscar a mi amigo Edgar García. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas. Saludar protocolariamente. Bueno, la verdad que no sé si lo he explicado muy bien en la introducción del reportaje. Sí sé que venimos a hablar de calabacines, de células macho y células hembra, y de un trabajo acelerado, de un speed breeding, para obtener exactamente qué es lo que estáis haciendo aquí. A ver, Edgar, que lo explique alguien que sepa de esto, no yo. Tú dices que no lo has explicado bien, pero a veremos yo cómo explico esto. Seguro que mejor que yo. Es de los vídeos complicados. Este es complicado, ¿no? Pues atenta a la gente, que no vamos a repetir. Pues simplificándolo mucho, lo que vamos a explicar hoy se entiende si entendemos que las semillas que ponen los agricultores aquí en Almería, bueno, y en todo el mundo, se definen como semilla híbrida. ¿Y por qué se llama semilla híbrida? Pues porque al final es el producto de un cruce entre lo que en mejora genética se conocen como materiales élite o materiales parentales, ¿vale? Estos materiales parentales, el padre y la madre, ¿no?, de esos híbridos que se comercializan, tienen un diseño genético muy específico y tienen que tener unas características en las que sus genes estén muy fijados, sean muy homogéneos, tanto el del padre como el de la madre, para que cuando nosotros hagamos el cruce entre ambos individuos podamos predecir o podamos saber cómo van a ser esos hijos y que garanticemos la calidad comercial para el agricultor, para que siempre tenga una buena resistencia a enfermedades víricas, fúngicas, una buena producción. Entonces, ese diseño de parentales tradicionalmente se ha ido haciendo autofecundaciones. Sabemos que las plantas... Se ha hecho en el invernadero, ¿no? Correcto, se ha hecho en el invernadero y se ha hecho de la forma tradicional, que es que coges el polen de una planta y se la pones a sí misma y la obligas a autofecundarse para que al cabo de 8 años, 8 ciclos, esa genética sea muy homogénea, muy estable. ¿Qué pasa? Esto a las empresas de semillas es la parte que más dinero les supone en términos de I+D o de obtención de un híbrido comercial, porque si tienes que estar empleando el espacio de un invernadero durante 8 ciclos para autofecundar individuos, mano de obra, es decir, es mucho dinero y mucho espacio que se gasta para solo esto. Entonces, hay una tangente, un atajo, que eso es lo que me va a mí siempre, ¿no? Los trucos. Es un tío con prisas como yo, sí. Entonces, hay un atajo en el que podemos llegar a obtener esa línea parental, esa línea genéticamente estable, mediante una aplicación biotecnológica que es el cultivo de ovarios o el cultivo de microesporas, que hablando en humanos sería o cultivar ovarios o óvulos femeninos o cultivar espermatozoides en el caso del masculino, pero en plantas ya sabemos que el espermatozoide es el polen y el ovario se llama igual, es el ovario. Entonces, ya he dicho yo que esto es solo de plantas, que nadie se inquiete, nadie se ponga nervioso, que no se va a eliminar ninguno de los dos sexos a corto plazo. En seres humanos, afortunadamente, es mucho más divertido que en plantas. Entonces, el tema está en que las plantas, debido a sus características biológicas, tienen
la capacidad de ser totipotentes, es decir, cualquier célula de la planta puede dar lugar a cualquier órgano, es decir, una célula de la hoja puede dar lugar a una célula de la raíz, porque a diferencia de las células madres que en humanos se diferencian y ya luego cuando somos adultos cuesta mucho que vuelvan a generar tejido cardíaco, tejido pulmonar y están muy definidas en la médula, hacer muy poquitas cosas, en plantas tú puedes coger una célula de la hoja y decirle ahora vas a ser una célula de la raíz. Pues si nosotros cogemos una célula de un ovario o de un óvulo vegetal o de un grano de polen, podemos reprogramarla para que forme una planta adulta completa y que se piense que ha sido fecundada cuando no lo ha sido y empieza a desarrollar un embrión, que es lo que vais a ver ahora aquí. ¿Eso qué aplicación tiene? Pues que como solo tenemos en ese caso una copia de los cromosomas, porque sabemos que en humanos tenemos una copia del padre y uno de la madre, y eso es lo que forma el cigoto, ¿no? Pues en plantas, si formamos un cigoto solo a partir de uno de los parentales, la planta no está cómoda con esa estructura cromosómica y duplica el cromosoma que tiene, que en este caso es o solo del padre o solo de la madre, con lo cual está haciendo una copia de su propio cromosoma y llegamos a una línea pura genéticamente estable solo en una generación. Ajá. Pero para eso tenemos que ser capaces de engañar a la biología y engañar a los órganos o las células reproductivas para que formen un embrión sin la intervención del otro sexo. Has dicho en el invernadero son 8 ciclos. Correcto, es muchísimo más rápido. ¿Por qué en el invernadero tienen que ser 8 ciclos? Porque en el invernadero estamos siguiendo la línea natural del acto sexual, ¿no? Estamos combinando el polen de la planta consigo misma, formamos un fruto, se forma una semilla, esa semilla se desarrolla, luego sembramos esa semilla, obtenemos una planta, volvemos a autofecundarla, es decir, tenemos que seguir la lógica de la biología en la que obtenemos descendencia que cada vez va depurándose y va siendo más estable genéticamente. Aquí lo hacemos de golpe, cogemos directamente la célula, en este caso haploide, es decir, con solo una copia cromosómica, y la obligamos a duplicar esa copia cromosómica y la obligamos a convertirse en una planta, con lo cual en 3 meses conseguimos hacer lo que se tarda 8 ciclos, que en Almería pueden ser 4 años, o si no tienes el clima que tenemos aquí, deben de ser 8, para llegar al mismo resultado. Bueno, nos vais a explicar esto, pero creo que va a venir una compañera tuya. Sí. ¿Quién viene? Ahora vendrá Sandra a explicaros que yo soy el que lo cuenta, pero la que realmente trabaja y se esfuerza en conseguir estas plantas es ella, así que os va a explicar qué es lo que tenemos aquí y qué pasos sigue ella en su día a día para llegar a estas plantas. Vamos a por Sandra. Venga, vamos a por ella. Bueno, pues efectivamente hemos estado buscando a Sandra Gil, que es la que nos va a explicar todo esto. Sandra Gil es una joven investigadora almeriense que además es de mi pueblo de adopción, de Níjar. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. Encantada. Bueno, tú eres la que nos vas a explicar paso por paso todo esto. ¿Por qué tenemos? Esto me suena a mí, yo en la cocina no entro mucho, nada más que para ir al frigorífico. Esto me suena a mí de la cocina, ¿esto qué es? Sí, esto es una mandolina que nos sirve para cortar los calabacines inmaduros. Ajá. Y pues bueno, lo que hacemos es el calabacín que todavía no está fecundado, lo pelamos, lo cortamos y de aquí nos pasamos a ponerlo en placas con una serie de hormonas que... Calabacines inmaduros, eso Sí. me lo dicen mucho a mí en mi casa, mis niñas y mi mujer, inmaduro. Bueno, y entonces, ¿este primer estadio qué es? ¿Qué representaría? ¿Qué hay Vale, aquí? pues aquí está recién sacado de la estufa, aquí están los ovarios inducidos. Ajá. Ahora mismo no se ven los ovarios como tal, ni se ven plantas porque todavía les necesita mucho más tiempo de incubación. Pero bueno, esto sería como el primer paso. Una vez que habéis cortado, con un proceso, llega hasta aquí, ¿no? Sí, Ajá. lo ponemos en una placa, lo metemos en la estufa, está 5 días a una temperatura determinada y después lo metemos en el fitotrón que estoy aquí. Ahí ya estáis empezando a darle velocidad al proceso, ¿no? Sí, Ajá, claro. bien. Bueno, y de ahí pasaríamos a este segundo estadio, que aquí ya veo yo en la vista tampoco en mi mejor sentido, ¿eh? Pero ya veo ahí cosas verdes, algo ha Sí. pasado ahí, ¿qué ha Aquí ya ocurrido? los ovarios empiezan a inducirse y después ya pasaríamos a tener embriones, como por aquí ves, hay algunos embriones. Ajá. Y bueno, esto es como el paso entre lo que está recién puesto y lo que empieza a sacar embriones, pues sería ese paso. Ajá. O sea, recordemos que eran ovarios, ¿no? Sí, ovarios, sí. Nunca había visto un ovario desde esta perspectiva. Bueno, y entonces aquí, el tercer paso, que aquí vemos ya que ya, ¿cómo le llamáis el término? ¿Ha florecido el embrión o cómo le llamamos a eso? Han empezado a salir embriones. Ajá.
Y ya pues, como podemos ver, cuando ya tenemos más de un embrión, lo pasamos a otro medio de cultivo distinto que se llama de rescate, que tiene otra hormona que ayudan al embrión a crecer. Ajá. Y entonces, claro, aquí lo vemos más grande. Aquí lo que habéis hecho de este paso a este es ya ir al embrión directamente, ¿no? Seleccionar el embrión y dejar fuera del experimento lo que, vamos, la paja, digamos, ¿no? Lo que no es material interesante, ¿no? Bueno, teníamos embriones que ya aquí pues están empezando a desarrollarse y aquí ya hay un desarrollo mucho mayor. Esto ya es un paso importantísimo. ¿Aquí qué es lo que hay? Aquí ya tenemos plantas muy desarrolladas, que ya de este paso ya se cambian a botes para que crezcan mucho más. Claro, porque aquí es que ya no cabían, por eso habéis tenido que buscar un cacharro más grande, ¿no? Claro. Vale, y una vez que hemos hecho esto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría después de esto? ¿Esto para qué nos sirve? ¿A dónde va esto? Vale, pues esto cuando pasa un tiempo que ya la planta se ve más o menos estable y tenemos bastante raíz, se pasa a tierra. Ajá. Y está un tiempo en proceso de aclimatación y en el momento de que ya vemos que la planta está respondiendo bien al cambio de medio a tierra y de clima y todo. A las condiciones Sí. de desarrollo. En el momento que ya vemos que todo está bien, ya se pasaría a campo. Ajá. Que también esa parte del proceso también la hacéis aquí porque tenéis vuestra finca de experimentación El Bardo, que es magnífica, ¿no? Exacto. Ahí en Ruescas. Sí. Y bueno, pues ahí es donde termina todo el experimento, ¿no? Ahí termina todo. Bueno, y una vez que hemos hecho todo esto, Sandra, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que hemos conseguido? Es decir, nos decía antes Edgar, bueno, nos introducía el experimento, pero ¿por qué esto es importante para el campo, para la agricultura? ¿Por qué estamos hablando de un proceso genético que tiene utilidad? Tiene utilidad porque al final lo que estamos consiguiendo son líneas puras y como ha dicho Edgar, seguramente lo hacemos en un tiempo muy corto comparado como se hacía antes y podemos llegar a tener líneas puras que después serían los pares de los híbridos comerciales. Ajá. Bueno, yo empezaba la charla contigo, la conversación contigo, diciendo que tú eres una joven investigadora almeriense y a mí, Sandra, que llevo ya algunos meses viniendo por aquí, lo que más me sorprende es cómo en Almería estamos haciendo algo que seguramente para la gran cantidad de los almerienses, para tus amigos en San Isidro, les parecerá ciencia ficción. Es decir, estamos consiguiendo, a través de la biotecnología y de la genética, estamos consiguiendo pues cambiar el mundo de la agricultura y hacerlo más eficiente, más rápido, más efectivo, que produzca más beneficios. Y se está haciendo aquí en Almería, no hemos tenido que ir a Silicon Valley ni a ningún sitio de esos, ¿no? Vaya, la verdad que todos mis conocidos están muy... O sea, es un campo que nunca... Les suena chino, ¿no? Claro, es un campo que no es conocido realmente y claro, en el momento que tú dices, no, es que yo estoy haciendo mejoras genéticas en calabacín, por ejemplo, pues se quedan diciendo, ¿y eso se hace aquí? Sí. Efectivamente, se hace aquí y además ya no es solo el beneficio que esto tiene sobre el negocio hortofrutícola, es que además pues estamos en un centro de experimentación, en un centro tecnológico, como en realidad es la Fundación Celvitec y Grupo Beyond Seeds, y eso hace que investigadores como Edgar, con el que hablaba antes, que viene de otro sitio, o como tú, encuentren su proyecto de vida profesional aquí, y eso también es importante. Es muy importante, sí. Y muy reconfortante también. Oye, pues muchísimas gracias por descubrirnos un poco las cosas que se hacen una semana más en Grupo Beyond Seeds y en la Fundación Celvitec. Y bueno, que sepas que me voy a acordar mucho de ti cuando me encuentre un calabacín en un plato de comida, que lo sepas. Pues me alegro. Muchísimas gracias. A ti. Una semana más aprendiendo cosas gracias a la biotecnología. Es la biotecnología más allá de las semillas, lo llamamos, y se hace aquí, en Grupo Beyond Seeds y en la Fundación Celvitec, en su sede que está en la sede científica del PITA en la Universidad de Almería. Desde Almería al mundo biotecnológicamente. La semana que viene más.